Los esclavos de todos los tiempos, el cuento que todo niño debe saber. Capítulo 2. En la antigüedad. Bienvenida, Alicia. Gracias por arriesgarte a abrir tu mente y darme la oportunidad de compartir contigo esta aventura a través de la madriguera. Ya es hora. Sígueme. Charles Darwin, quien estudió en Christ's College, de origen jesuita, y en la Universidad de Cambridge, de origen jesuita, planteó la teoría de la evolución en el año 1859, basándose en una comparación de los restos de esqueletos de algunos primates que se consideraban extintos, con los cráneos de los hombres de piel morena, y determinó así, que proveníamos de un espécimen primo del simio, debido a que las facciones del hombre africano en estructura ósea facial, eran muy similares a algunos de los simios, creando con esto una especulación racial y teoría de la evolución. Esto, sin embargo, nunca explicó por qué si los simios que tienen 48 cromosomas, que componen el ADN, en el caso del humano resultó con solo con 46, ¿en dónde quedaron esos dos cromosomas de diferencia? ¿Dónde están los eslabones de la cadena vivientes, o acaso los demás simios no quisieron evolucionar? ¿No debería haber varios de ellos a mitad de camino? Luego salieron los defensores de la teoría argumentando que hacían falta eslabones por encontrarse en la cadena de la evolución y que estos eslabones contenían la pérdida gradual de dichos cromosomas. Pero si ponemos en evaluación la base de la teoría, la supervivencia del más apto, podríamos afirmar que en la naturaleza el más apto siempre es el más atractivo para su especie, más no el más diferente, pues ¿cómo un simio viendo a otro lampiño querría reproducirse con ella? O en el caso de los humanos, imaginemos que nazca una mujer totalmente peluda y que los hombres solo con verla pensaran que es la más atractiva, la más fuerte o la más apta para evolucionar. Asimismo, si nos basamos en comparaciones, la mayoría de vertebrados comparten no solo una estructura ósea similar, sino también poseen sistemas respiratorios, digestivos, cardíacos y neuronales muy similares. Las diferencias se ven en sus proporciones, pero por dentro somos todos vehículos. Ahora que tenemos el tema en tela de juicio, concluimos que sin bases, soportes y sin pruebas contundentes, se integró dicha teoría al modelo educativo universal y se nos vendió como verdad absoluta. Para analizar, uno de los últimos eslabones de la cadena evolutiva planteado por Darwin era el Homo sapiens, de los cuales el dato oficial, fósil completo, aparece hasta hace 90.000 años atrás, provenientes del África. Otras versiones de la historia afirman que las primeras ruinas de civilizaciones han sido halladas hace no más de 12.000 años en todas partes del mundo, desde templos hasta pirámides, y nos deja varias inquietudes sobre la distancia de las fechas. De los números anteriores hay que tener en cuenta que tanto en la teoría de la evolución como en los descubrimientos arqueológicos no hay soporte mayor que una prueba aplicada a carbono 14C, el cual fue descubierto el 27 de febrero de 1940 por Martin Kamen, quien estudió en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias ubicada en Cambridge, de origen jesuita. Esta prueba es basada en los niveles de radiación, carbono 14, que tiene un organismo después de su deceso, y esto determina hace cuántos años datan las antigüedades, teniendo por más la especulación de que estos índices de radiación pueden cambiar constantemente, subir o bajar, dependiendo del ambiente y la época. Aún así nos los venden como verdades absolutas. Lo que me hace pensar si ese cálculo puede estar errado, pues no se tienen en cuenta que los niveles de radiación o carbono varían según cada época, y adicional, ¿por qué los años siempre son datos tan cerrados? ¿Es posible que hubiese un error en el cálculo? Continuando, se especula que las tribus que inicialmente fueron errantes debido a los cambios climáticos, se empezaron a asentar y se aglomeraron en comunidades. También empezaron a darse cuenta que las semillas de los frutos daban más plantaciones, y así se creó la agricultura. Hasta allí todo iba bien, las labores se realizaban en beneficio de la comunidad y todos se apoyaban, hasta que llegó la práctica del trueque, que según expertos no existe evidencia de que se haya usado esta práctica antes del dinero, economía. Pero aún así se cree que era usado entre tribus rivales para determinar que no se entregaba nada gratis y que si querías arroz, tenías que ofertar con algo que a esa tribu le interesara para cambiarlo. Sin ser esto suficiente, se empezó a especular sobre el valor de las cosas, cuántos huevos valía una libra de arroz, y así comenzó base del comercio y la economía. Estas diferencias no solo generaban conflictos económicos, también generaban rivalidades. Entonces allí comenzaron las primeras guerras, en donde el vencedor dominaba a la tribu perdedora y la obligaba a realizar labores pesadas por simple venganza y respeto. También se esclavizaba a las personas de forma voluntaria. ¿Voluntaria? Sí, exactamente. Como los forasteros y nómadas que pasaban por el lugar no tenían alimento, estos aceptaban la esclavitud por un tiempo determinado en cambio de ropas, comida, etc. Los primeros registros en donde aparecen esclavos data de hace unos 5.500 años atrás en las ciudades sumerias con los esclavos voluntarios, pero se cree que esta práctica llevaba mucho más tiempo atrás. Luego estas prácticas fueron seguidas por los egipcios hace 4.655 años atrás, solo que de una forma más violenta y más controlada.
Pues ellos no les daban libertad, ni los mataban a todos. Les crearon una ciudadela en donde podían vivir y el pago por su servicio era la comida. Esto sin denotar que los esclavos se reproducían y muchos de ellos crecían en esclavitud, cautiverio, sin saber qué era la libertad, ni cómo, ni por qué tenían que trabajar. Pues en su modelo tomaban a los mismos esclavos, les daban un látigo para golpear a otros esclavos, asimismo crearon varios niveles de látigo para evitar que se rebelaran, y todo era funcional. Muy parecido al modelo actual. Y así, la esclavitud se esparció de forma rápida a todos los confines del mundo, pasando por los griegos hace no menos de 2614 años atrás, luego los romanos hace unos 2520 años atrás, y así hasta esparcirse por todas las culturas de los cinco continentes. Europa es una península y la Antártida es un muro de hielo, y no fue sino entre los años 1777 y 1886 que la mayoría de países esclavistas abolieron la esclavitud formalmente. Esto quiere decir que la esclavitud desde que comenzó hace 5500 años no había parado hasta esas fechas. Así cada cultura, cada una fue modificando la forma de esclavizar, cada uno con mejores prácticas que los anteriores, hasta que fuese un ciclo normal de la vida, pues nacías siendo un esclavo y no sabías ni por qué, ni cómo, te vendían a las mejores familias, te obligaban a trabajar para poder ganarte la comida, si realizabas mal un trabajo te azotaban en público para que los demás vieran el castigo, y así el miedo les gobernara y obedecieran a sus esclavistas. Adicional tenías reglas que cumplir, tenías que agradecer que te dieran la comida y un techo donde dormir. A las mujeres hermosas su dueño las acosaba y violaba, siempre su voz era callada, te hablaban de religión para argumentar que ellos estaban bien, y aunque tuvieses la posibilidad de escapar no lo hacías, pues no conocías nada diferente a ser esclavo, pues como recibirías alimento sin trabajar por ello. Pese a que siempre fueron más los esclavos que sus dueños nunca se rebelaban ante sus atrocidades por temor a sus castigos, y el temor los separó unos de otros. Estaba también planeado que tomaban al esclavo más leal y le enseñaban a golpear a los demás esclavos, y en cambio de dicho ascenso les brindaban mujeres, vino y comida de mejor cantidad. Y así sucesivamente iban armando las pirámides de jerarquía, con miles de niveles donde esclavos castigaban a otros esclavos, cada uno más arriba que el otro. Si nada de esto te resulta familiar debes leer de nuevo. La etimología de la palabra trabajo proviene del latín y significa 3 palos, en los cuales se golpeaba a los esclavos, y esta se relaciona no con golpear, sino con sufrir el golpe. ¿Te imaginas cómo le llamaban los esclavos a lo que hacían? Tal vez contrato laboral, empleo, trabajo. Asimismo, la etimología de la palabra labor proviene del latín y esta de la indoeuropea que significa colgar, y este corresponde al peor dolor conocido, por ello a parir se le dice labor de parto. La etimología de la palabra patrón proviene del latín y este de la indoeuropea para significar defensor del patrimonio. Asimismo, la etimología de la palabra familia proviene del latín que significa esclavo, y se utilizaba para nombrar a todo el patrimonio de esclavos de un patrono, así no fuesen del mismo vínculo sanguíneo, y esto incluía a los ayudantes dentro de la casa. Luego se dio la necesidad de transmitir los conocimientos y experiencias de los esclavos más diestros de las labores a otros menos diestros. ¿Cómo hacer que todos los esclavos sean como el mejor de ellos? Fácil resolvieron. Coloquen al mejor para que él les oriente, enseñe y eduque sobre cómo él realiza su labor, y este conocimiento pasara de generación en generación. La etimología de la palabra educación proviene del latín que significa guiar. La pregunta es ¿hacia dónde nos quieren guiar? Todos los derechos reservados copyright.